Vamos a comenzar con el primer tema, que es el del enlace químico. Si ustedes recuerdan sus clases de química general, saben que todos los átomos están constituidos por electrones, protones y neutrones. Los electrones contienen una carga negativa, los protones contienen una carga positiva y los neutrones no contienen carga. En cuanto a su masa, la medimos por unidades de masa atómica. El protón tiene una unidad de masa atómica de 1 y el neutrón prácticamente igual, también de 1. La masa atómica del electrón es muy poca, por lo tanto es despreciable. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la masa de cualquier átomo viene dado por el número de protones y por el número de neutrones, mientras que la carga de un átomo viene dado por el número de electrones y por el número de protones. Y los átomos son neutros, entonces el número de electrones y protones debe de ser el mismo. Si analizamos el átomo de hidrógeno y vemos lo que se llama el número atómico, este nos quiere decir cuántos protones contiene este átomo. El número atómico del hidrógeno es de 1, entonces tenemos un protón. Y si el átomo es neutro, esto quiere decir que también contiene un electrón. Si observamos el número de abajo, que es el del peso atómico, nos dice cuál es el número de protones y neutrones, porque es la masa del átomo. Si nosotros ya tenemos un protón y el peso atómico es de 1, entonces el hidrógeno no tiene neutrones. Vamos a analizar al helio, que tiene un número atómico de 2, por lo tanto tiene 2 protones, y para ser neutro también debe de contener 2 electrones. Si su peso atómico es de 4, entonces aparte de los 2 protones que ya tenemos que añadirle 2 neutrones más, y ese es el átomo de helio. Si analizamos el átomo de litio, su número atómico es de 3, nos dice que tiene 3 protones. Para ser neutro también debe de contener 3 electrones. Y su peso atómico es de 7. Entonces, aparte de los 3 protones que ya tenemos, debemos añadir 4 neutrones más. Si nosotros observamos que el peso atómico no tiene un número redondo, en el hidrógeno es 1.008, en el helio es 4.003 y en el litio es 6.94. Y si recuerdan sus clases de química general, esto tiene que ver con la contribución isotópica. Ya entrando en tema, nosotros tenemos que responder dos preguntas del enlace químico. 1. ¿Por qué reaccionan los átomos de los distintos elementos? ¿Qué es lo que los lleva a unirse o a separarse? ¿Y cuáles son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas y a los iones en los compuestos iónicos? Nosotros vamos a analizar dos tipos de enlaces, el enlace iónico y el enlace covalente. Y también vamos a analizar las fuerzas que los estabilizan. Cuando los átomos interactúan para formar un enlace químico, solamente entran en contacto sus regiones más externas. Y nosotros sabemos que en el núcleo están los protones y están los neutrones. Entonces, ¿cuál es la región más externa? La capa de los electrones. Por esta razón, cuando estudiamos los enlaces químicos, consideramos sobre todo los electrones de valencia de los átomos, el nivel más externo. Si analizamos el carbono, tiene un número atómico de 6. Son 6 protones lo que contiene, entonces debe de contener 6 electrones. Y si analizamos su configuración electrónica, vemos que es de 1s2, 2s2, 2p2. Si vamos a analizar un enlace, solamente vamos a observar los electrones en el último nivel, en el nivel más externo o electrones de valencia también. En este caso, son 4 electrones lo que nos interesa. Los del nivel 2, 2 en el subnivel S y 2 en el subnivel P. 4 electrones son los únicos que nos interesan cuando formamos enlaces con el carbono. Si analizamos al cloro, el cloro tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ¿Qué es lo que nos interesa? Solamente los electrones en el nivel más externo, que en este caso es el 3. 2 en el subnivel S y 5 en el subnivel P. Solamente nos interesan 7 electrones para el cloro. Una vez dicho esto,
nos es de gran utilidad los símbolos de Lewis, donde todo lo que hacemos es poner un puntito que represente a los electrones en el último nivel. Si observamos al hidrógeno, en su último nivel solamente tiene un electrón, entonces le dibujamos un puntito. Si tenemos al helio y analizamos su configuración electrónica, en su último nivel tiene dos electrones, entonces le dibujamos dos puntitos. Al litio le dibujamos un puntito, al berilio 2, al boro 3, al carbono 4, etcétera, etcétera. Si ustedes analizan esta tabla, pueden observar que todos los elementos del grupo 1 en su nivel más externo solamente tienen un electrón. Los elementos del grupo 2 en su nivel más externo tienen 2. El grupo 3 tienen 3 electrones, el 4 tiene 4 electrones, el 5 tiene 5, etcétera, etcétera. Solamente los metales de transición son los que es muy difícil dibujar con los símbolos de Lewis, porque si ustedes recordarán, tienen niveles incompletos. Entonces, es más fácil enfocarnos con las estructuras de Lewis solamente con este grupo de átomos. Ahora, los primeros dos grupos de elementos, los del grupo 1 y los del grupo 2, tienen una baja energía de ionización. ¿Qué quiere decir esto? Que muy fácilmente, con muy poca energía, les podemos quitar un electrón y formar un catión. Mientras que los elementos del grupo 7 y también el oxígeno tienen una alta afinidad electrónica. Esto quiere decir que son más aptos para formar aniones. Entonces, que no se les olvide ahora que vamos a comenzar con el enlace iónico. ¿Qué compuestos pierden fácilmente sus electrones y qué compuestos ganan fácilmente electrones? Para formar los cationes y los aniones.